Hola, bienvenidos a todos. Esta guía es con el objetivo para poder trabajar y aprender el tema del pasado simple. Como ven, acá vamos a desarrollar y aprender los siguientes contenidos. Introducción al tema, cuándo usamos el pasado simple, estructura del pasado simple, verbos irregulares e irregulares, estructura de las oraciones, afirmativas, negativas e interrogativas, ejemplos prácticos y ejercicios. El pasado simple es uno de los tiempos verbales más importantes en inglés. Se utiliza para hablar de acciones que ocurrieron y terminaron en un momento específico del pasado. Las oraciones en pasado simple se pueden realizar para hablar de algo que terminó hace poco y se puede utilizar para relatar esas situaciones. Como pueden ver en los ejemplos, I visited my grandmother yesterday. Visité a mi abuela ayer. En el segundo ejemplo, he worked for this company last year. Él trabajó para esta empresa el año pasado. Y el tercer ejemplo, you ate pizza last night. Tú comiste pizza anoche. El pasado simple se utiliza para este tipo de oraciones y tiempos. Ahora, hablemos de cuándo usamos el pasado simple. Este se utiliza para hablar de acciones terminadas en el pasado, para contar historias o narrar eventos y para describir hábitos o rutinas del pasado. Ejemplo, she played soccer last Saturday. Ella jugó fútbol el sábado pasado. Aquí estamos narrando algo que ya terminó. En el segundo ejemplo, the baseball game was amazing. El juego de béisbol estuvo asombroso. Aquí estamos de igual forma narrando cómo estuvo un evento o una situación del pasado que terminó brevemente. Ahora hablemos de la estructura del pasado simple. Existen dos tipos de verbos en pasado, los regulares e irregulares. Primero vamos con los regulares. Estos se forman añadiendo ed al verbo base, es decir, al verbo que va a conjugar el sujeto en la oración. Como podemos ver en la lista, se encuentra en verbos bases walk, study and clean. Y en el pasado simple de estos verbos regulares se escribe y se pronuncia walked, studied and clean. Como podemos ver en el ejemplo en la narración, they watched a movie. Ellos vieron una película. Ahora, como pueden ver, hay una lista de verbos regulares, tanto en su forma base como en pasado simple. Vamos a repetir cada uno de ellos por orden a continuación. ¿Ok? Comencemos. Walk, walked. Play, played. Study, studied. Clean, cleaned. Watched, watched. Cook, cooked. Visit, visit. Talk, talked. Listen, listened. Work, worked. Recuerda que los verbos regulares forman el pasado simple añadiendo ed al final del verbo base. Esta regla es la que se necesita utilizar para los verbos regulares. Ahora sigamos con los verbos irregulares. Estos verbos cambian completamente o no siguen una regla fija, por eso es importante memorizar cada uno de ellos. Como el ejemplo que les muestro a continuación en verbo base y en pasado simple, go, el pasado simple es went. Eat, el pasado simple es ate. Y el verbo have, en pasado simple es had. Como pueden ver, no se
utiliza la misma regla que para verbos regulares. No se coloca ed al final, sino que se escriben de una forma diferente y única cada uno de ellos. Por lo tanto, es sumamente importante memorizarlos y estudiarlos de igual forma. Por eso, a continuación, les muestro un ejemplo de una oración con una conjugación en pasado simple utilizando un verbo irregular. We went to the park. Nosotros fuimos al parque. Ahora vamos a utilizar y a practicar una lista de verbos irregulares. ¿Ok? De igual forma, por orden. El primero, go, went. Eat, ate. Have, had. See, saw. Do, did. Come, came. Get, got. Make, made. Take, took. Say, said. Ahora vamos a aprender sobre la estructura de las oraciones. Estas pueden ser afirmativas, negativas e interrogativas en el pasado simple. Las afirmativas están compuestas por sujeto más verbo en pasado más complemento. Como podemos ver en los ejemplos, I visited my friend. She cooked dinner. Aquí en ambos ejemplos se puede ver que relatan o dicen algo que terminó recientemente y lo dicen de una forma afirmativa. En la estructura de las oraciones negativas, aquí hay que tener algo muy importante. Es que se necesita utilizar el verbo auxiliar do, pero en pasado. En este caso sería did. Y para negar se le tiene que agregar el not. ¿Ok? La estructura es la siguiente. Sujeto más did más not más verbo base más complemento. Ojo acá, es muy importante entender que cuando se utiliza el verbo auxiliar para negar en el pasado, en este caso el did not, el siguiente verbo que se conjuga necesita ir en su forma base. Es decir, que no vamos a tener que colocar el verbo en pasado ni utilizando la regla para los verbos regulares, ed, ni utilizando la forma especial que se necesitaría para hablar de un verbo irregular. ¿Ok? Como podemos ver el ejemplo, I didn't visit my friend. She didn't cook dinner. En ambos ejemplos, como pueden ver, tanto en la primera oración con el verbo visit como en la segunda con el verbo cook, no se agrega la ed a estos dos verbos, sino que se coloca en su forma base, debido a que está negando previamente con el verbo auxiliar didn't. ¿Okay? Esta es una regla gramatical que tienen que tener muy en cuenta y practicarla. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones interrogativas. Estas se componen primeramente utilizando el verbo auxiliar did, seguido por el sujeto, más el verbo base, más el complemento. Como pueden ver, aquí se aplica algo similar a las oraciones negativas. El verbo base no se le coloca ed, debido a que está utilizándose el verbo auxiliar en pregunta did, ¿ok? Y por lo tanto no se debe colocar o cambiar el verbo base a su forma en pasado. Como podemos ver en los ejemplos, está Did you visit your friend? Y el segundo ejemplo, Did she cook dinner? En ambos ejemplos el verbo base sigue igual sin ser modificado en pasado. Ahora vamos con unos ejemplos prácticos de cada una de estas estructuras. Para la afirmativa está He studied for the test last night. Él estudió para el examen anoche. Para la estructura negativa tenemos como ejemplo They didn't play basketball yesterday. Ellos no jugaron baloncesto ayer. Y para la
estructura de tipo interrogativa. Did you watch the movie? ¿Viste la película? Ahora nos queda practicar con algunos ejercicios. A continuación, completa las oraciones con la forma correcta del verbo en pasado simple. Aquí están 4 ejercicios que puedes utilizar y practicar lo aprendido. Recuerda que esta guía es necesaria practicar la pronunciación, la lista de verbos y repasar cuantas veces necesites. Es hora de seguir a la siguiente lección.